La boca del lobo, con Javier García Isaac. 19 de la mañana, 9:09 en las Islas Canarias. Yo les había prometido que hoy íbamos a tener con nosotros aquí a Jaime Berenguer. Jaime Berenguer, diputado en la Asamblea de Madrid por Vox. Don Jaime, muy buenos días. Muy buenos días, Javier, ¿qué tal? Bueno, un placer tenerla aquí en los micrófonos de Radio Ya. Lo mismo digo. Jaime, lo primero que me gustaría es poner de manifiesto, ¿ustedes no fueron invitados a la fiesta del Español? No, afortunadamente no, porque lo que se juntó allí es la representación más nítida de lo que es la élite, lo que algunos han llamado casta del país, ¿no? Y afortunadamente, como no nos consideran uno de ellos, ni uno de los suyos, pues no nos invitan a este tipo de saraos. Bueno, de todas formas, es un poquito escandaloso, ¿no?, que los mismos que nos dicen que nos tenemos que poner la mascarilla, en que no podemos ir a funerales, a entierros, o tenemos esas limitaciones y esas restricciones, pues monten este tipo de fiestas, ¿no? Sí, bueno, a mí me parece que es una muestra de la degradación de la política española. De hecho, ayer había un comentario de un profesor de la Universidad de Málaga, que se llama Manuel Arias Maldonado, que decía una cuestión muy sensata, pero creo que reflejaba muy bien lo que está pasando. Y es que decía, puede pasar dos cosas. Por una parte, que no tengan la capacidad cognitiva, mental, para darse cuenta de lo que estaban haciendo, lo cual es grave, o bien que no les importara, que es aún más grave, ¿no? Pues yo creo que están perfectamente preparados, porque dado el nivel de la gente que iba, sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Lo que pasa es que estamos en una situación en que les da igual, es decir, claro, ellos no sienten la presión de la ética ni de la moral y, por supuesto, y lamentablemente tampoco la presión de la sociedad, porque esto en cualquier otro país, como usted sabe, de Europa, no solo es que implique la dimisión inmediata de la persona que lo ha hecho, sino que es que incluso en Francia hemos visto cómo en las investigaciones sobre el COVID pues han entrado sin ningún tipo de problema la policía, ni más ni menos que la vivienda del ministro de Sanidad. Pues lamentablemente España está justo en las antípodas de esto. Don Jaime, también escuchamos al alcalde de Madrid, a Martínez Almeida, está muy indignado porque Vox en el ayuntamiento había votado a favor de algunas propuestas socialistas, ¿no? Propuestas, por otro lado, bastante sensatas. Es que, claro, y lo dice él después de lo que pasó el pasado miércoles y jueves en el Congreso de los Diputados. Sí, además luego es doblemente cínico el asunto, porque alguna de esas propuestas que dijo que había votado Vox, las había votado también el PP y Ciudadanos, o sea que era el rizo del engaño, ¿no? Ese es el tipo de política de tercera división y de muy baja calidad que se hace en España. Pero bueno, todos tienen que comprender que Vox se debe a los ciudadanos, y si alguien da una buena o hace una buena propuesta o tiene una buena iniciativa, no somos sectarios, precisamente lo contrario de lo que se nos acusa, y no tenemos ningún problema con votar aquello que consideramos que es mejor para los españoles, lógicamente. ¿Quién no lo haría así? Claro. Don Jaime, ¿qué va a pasar en la Comunidad de Madrid? Sabemos ya las medidas, porque, claro, si uno echa la vista atrás y ve la guerra o la batalla que tenían Isabel Díaz Ayuso con el presidente Sánchez, para luego que sea la propia presidenta de la Comunidad de Madrid la que solicite el estado de alarma o el confinamiento, ¿no? La verdad es que no entendemos mucho, después de esta guerra que tenían gobierno autonómico y gobierno nacional, para acabar en la situación en la que estamos ahora. No entendemos nada, ¿no? Sí, bueno, yo de hecho creo que ha quedado bastante patente que hay un pacto entre el Partido Popular y Partido Socialista. Se vio perfectamente ejemplificado en la moción de censura, que realmente hubo dos mociones de censura, una la que presentaba Vox contra el presidente del gobierno, que era la que tocaba, que era la que es la importante, la que nos preocupa precisamente todo lo que estamos hablando, sobre cómo afecta la movilidad, cómo afecta la economía, cómo afecta a los negocios, cómo afecta la libertad de los españoles, y luego una segunda moción de censura, que es la que le hizo el señor Pablo Casado a Santiago Abascal. Bueno, pues yo creo que esto es más de lo mismo, es decir, es ese pacto, porque igual que Pablo Casado, realmente cuando estaba groggy el presidente del gobierno, porque se le estaban exponiendo cuáles eran los problemas del país, salió como si fuera un subalterno, a un banderillero, a hacerle el quite y a quitarle el toro de encima para que la moción de censura, que era contra la mala gestión del gobierno,
que nos va a llevar a la ruina, se convirtiera en la moción de censura contra Santiago Abascal. Bueno, pues aquí ha pasado lo mismo. De hecho, yo siempre he sospechado que era un teatrillo perfectamente orquestado. En este sentido también hubo otra persona, otro periodista, no me acuerdo ahora quién era, creo que era Amón, que hizo una síntesis muy sencilla pero muy clara. Es decir, Sánchez tenía ganas de intervenir en Madrid y Ayuso tenía ganas de ser intervenida, pero hacían todo lo contrario, y representaban lo contrario para salvaguardar sus votos o para salvaguardar el relato. Yo creo que estamos en la misma línea. Don Jaime, después de la moción de censura, que creo que fue un éxito en toda regla de Vox, así lo he manifestado estos últimos días en los micrófonos de radio, ¿se ha resentido la relación de Vox con el Partido Popular en la Comunidad de Madrid? Bueno, pues de momento no, porque tampoco nos hemos visto mucho. Además, nosotros que tenemos muy claro una cosa, esto no va de relaciones personales. Yo me puedo llevar muy bien o muy mal con alguien, pero lo importante para el partido, lo importante para vos, para mis compañeros, para Rocío Monasterio, es que las cosas se hagan bien en función de las necesidades de los españoles, en este caso los madrileños. Entonces, tampoco tiene que ser, no lo tenemos que meter en el plano de las relaciones personales, sino de las políticas que se hacen. O sea, si a mí me viene una persona que me ha insultado, pero dice algo muy importante, muy bueno para los madrileños, pues mire, yo realmente no soy lo importante en esa ecuación, con lo cual, bueno, pues iremos viendo qué tipo de políticas plantean ellos. Claro, aquí la cuestión es si ellos van a seguir, como se vio ayer en el Congreso de los Diputados, que salió un diputado del PSOE a seguir atacando e insultando a Vox, qué senda van a seguir los diputados de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, si van a seguir por ahí. Pero bueno, ya le digo que eso no es lo importante, pero sí es verdad que cuando uno dice ese tipo de cosas, ellos mismos están, por decirlo de alguna manera, precondicionados para no escuchar a lo mejor las propuestas que tenga Vox o las iniciativas que tenga Vox, o no busquen el apoyo de Vox. En ese caso partirá más de ellos que de nosotros. Me da la sensación de que el Partido Popular ha tomado ya partido y que está dispuesto a ser la muletilla de este gobierno, ¿no? Sí, pero yo quizás más que de este gobierno, yo creo que hay un órgano por encima del Partido Socialista de Ciudadanos, que también está en la ecuación, y del Partido Popular, que es el status quo. Es decir, aquí lo que manda en España, y no hace falta que lo diga yo, pues son las grandes empresas, las grandes compañías, que además son a su vez las dueñas de los grandes medios de comunicación, y que son los que manejan este tinglado, básicamente, ¿no? Entonces, yo creo que no es que hubiera sido al revés, hubiera pasado exactamente lo mismo, ¿no? De hecho, hay un periodista, Javier Venegas, que señalaba ayer una cosa a este respecto, hablando precisamente de la fiesta del diario El Español, y es que era muy curioso cómo a él le parecía más grave no el hecho de la fiesta, que era muy grave en sí, sino el hecho de que ningún medio de comunicación había sacado la noticia, ¿no? Bueno, pues ese es el entramado, y creo que responde pues a los grandes intereses de un conjunto muy pequeño de personas que no son, desde luego, los más desfavorecidos, que no son los más humillados, y que desde luego parece ser que para algunos son lo importante, para nosotros no, para nosotros desde luego son los españoles. Buen amigo y gran profesional Javier Venegas. Don Jaime, ¿qué se está haciendo mal en Madrid? Porque nos da la sensación de que son medidas inconexas que se podrían trasladar a toda España, porque claro, ahora se amenaza con Castilla-La Mancha cerrarse, Castilla-León cerrarse, y Madrid que quede confinada, a no ser que Madrid tome esa decisión. La verdad es que empezamos a tomarnos esto ya un poco, empieza a ser caballante, ¿no? No hay medidas en toda España en general. El virus parece ser que a las 12 de la noche sale a pasar en unas zonas, en otras a las 11. Bueno, la verdad es que esto es un carajal autonómico, ¿no? Sí, es un verdadero disparate. Se puede usted imaginar que la respuesta no es única. No. Son muchos los factores que están influyendo, ¿no? Evidentemente, uno de ellos es el que acaba usted de señalar. Pues no hay una responsabilidad del gobierno central, que es quien tendría que estar coordinando la lucha contra la pandemia en toda España. No tiene sentido que en un sitio se haga una cosa, en otro, que las comunidades estén por ahí buscándose los materiales o las vacunas cada una a su aire, sino que debería haber una sola política. Pero yo creo que el gran problema que hemos tenido en España, que también se da en la Comunidad de Madrid, es que hemos hecho
una gestión de la pandemia no científica, sino absolutamente política. A mí me recuerda mucho al caso, no sé si les sonará a los oyentes, de Lysenko, en la época de Stalin en la Unión Soviética, que era un negacionista de la genética de Mendel, y entonces se dedicaba bajo hipótesis fundamentalmente lamarquista, pero del materialismo histórico, del marxismo, a llevar la política agraria a la Unión Soviética. ¿A qué llevó eso? Es decir, hacer una gestión política de un problema científico, pues a las grandes hambrunas de la Unión Soviética, y que precisamente uno de los países más grandes y con mayor capacidad cerealística del mundo tuviera que pedir y ser ayudada por los Estados Unidos. Bueno, pues aquí ha pasado algo por el estilo. Aquí en ningún caso se ha hecho una gestión científica, no hay más que ver quiénes están al mando. Un filósofo y un señor que no se sabe muy bien quién es, el señor Simón. En Madrid ha pasado algo muy parecido. Se ha hecho una gestión fundamentalmente política, más pensando, como hemos hablado antes, en yo contra Sánchez, porque la señora Ayuso ha estado siempre muy interesada en presentarse como el alter ego de Sánchez, y entonces, claro, luego se ve al final de la cadena que están completamente de acuerdo, porque uno interviene, la otra quita el recurso que había presentado, en fin, al final todo está en ese plano, ¿no? Y lamentablemente cuando uno hace una gestión científica, sino absolutamente política, pensando en sus intereses particulares y de partido, pues ¿quién lo paga? Pues lógicamente la gente de aquí, porque no se acaba con lo importante, que en este caso es el virus. Por eso en España y en Madrid tenemos las peores cifras del mundo, y en Madrid, en el caso de Madrid, de España. Pero parece ser que siguen aquí sin darse cuenta de lo que está sucediendo. Esto es una pregunta muy amplia, don Jaime, y con esto acabamos. ¿Y ahora qué? Ahora, ¿cómo cómo va Vox a seguir presionando y qué es lo que propone para intentar minimizar el efecto de la pandemia, que por cierto, visto lo visto, parece que no se toman en serio, ¿no? Algunos políticos, y muy especialmente tanto la presidenta de la comunidad como el alcalde del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues yo creo que evidentemente lo primero que tendríamos que hacer es poner esto en manos de expertos, como se ha hecho en otros países, de científicos de verdad, que tomaran las decisiones correctas. Y parece, por lo que he leído en este sentido, que es lo que propone también nuestra portavoz en Sanidad, que además es médico, que tenemos que ir a por el virus. Es decir, uno de los grandes problemas que tenemos en España, no hay más que verlo, cualquier madrileño que nos esté escuchando, cualquier español lo sabrá, en Madrid no se ha ido a por el virus. Nos hemos quedado a la espera de que viniera por nosotros, y cuando una vez que hubiera llegado, pues entonces ya tenemos que cerrar todo. No, tenemos que haber hecho como se han hecho en otros países, donde se han hecho test para detectar a los asintomáticos, para detectar a las personas presintomáticas, para meterlas en sus casas, para que la gente que no estaba enferma no solo no se contagiase, sino que pudiera seguir con la actividad diaria. Esto lo hemos podido ver en la televisión, como se ha hecho en Taiwán, en Corea del Sur, en Singapur, etcétera. Sin embargo, aquí no hemos sido capaces de ninguna de las maneras. De hecho, se ha caído el sistema entero. Una de las lamentables conclusiones de todo esto es que frente a ese mantra de que España tenía la mejor sanidad del mundo, se ha demostrado completamente falso. En estos momentos no funciona ni siquiera la atención primaria, que por otra parte es otra de las medidas que parece ser que los expertos recomiendan, es decir, haber reforzado la atención primaria de manera que esas personas que se encuentran mal el primer día pudieran ser inmediatamente identificadas y no tener que llegar a la situación de, o bien como pasó en los meses de marzo y abril, es quedarse en su casa esperando a llegar una ayuda que jamás llegó y morirse solos, o haber evitado el colapso de los hospitales. Pero en cualquier caso, no hay varitas mágicas. Esto no se trata de magia ni de idealismo, pero sí es verdad que se puede hacer una gestión responsable y científica que nos hubiera permitido, por lo menos, si bien tuviéramos que entablar batalla con el virus, haberlo hecho en un terreno favorable y, desde luego, con muchas menos pérdidas de las que hemos tenido. Pues don Jaime Berenguer, diputado de la Asamblea de Madrid por Vox, un placer haberle tenido hoy aquí en Radio Hidalgo, los micrófonos de esta casa. El placer es mío, muchísimas gracias.